Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Amén. Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos queridos, cuando una construcción se descuida, llega a ruina. Si un jardín se descuida, se convierte en lo que aquí llamamos a veces monte. El cultivo, el cuidado, es un deber permanente. Estamos aquí, por ejemplo, en una edificación muy amplia, pero también muy exigente desde el punto de vista del mantenimiento. Este querido seminario Juan 23 de la Arquidiócesis de Barranquilla. Cuando me saludé con Monseñor, lo felicitaba por todo el avance que ha tenido la planta física, la infraestructura del seminario, comparado con lo que vi hace ya unos años. Me llamó la atención la expresión que utilizó nuestro arzobispo: seguimos trabajando. Y claro, se nota, ¿no? Se sigue trabajando. La única manera de estar bien es esa: hay que seguir cultivando, hay que seguir trabajando. Es una tarea que no acaba. Ya que en este día estamos muy concentrados en la dimensión humana, conviene recordar que en esa dimensión, lo mismo que en las otras, es necesario seguir trabajando. Un hermano mío que es muy cercano a las ciencias de la salud, él es odontólogo de profesión, pero con un interés muy amplio en todos los temas de salud, me suscribió a uno de estos grupos de WhatsApp que hoy son tan comunes. Es un grupo que habla sobre temas de conocimiento, memoria, Alzheimer, vejez. No sé qué me quiso decir mi hermano con eso, pero ha sido muy interesante porque salen muchos artículos, muchas recomendaciones que uno ve que son sabias. Por ejemplo, esto: la necesidad de la actividad física para cuidar el cuerpo, la necesidad de la actividad mental para cuidar el cerebro. Un cerebro descuidado envejece mal. Un cuerpo descuidado envejece mal. Por ahí me encontré una frase que me gustó mucho: todos vamos a envejecer, pero no de la misma manera. En cierto sentido, siempre habrá factores genéticos o lo que se quiera decir, pero en cierto sentido cada uno de nosotros escoge su vejez en la manera como se alimenta, en el ejercicio físico que hace, en la actividad mental que tiene. Y la verdad es que uno conoce personas que ya tienen una cierta edad. Tengo hermanos de comunidad de más de 70, de 80, casi 90 años, y han tratado de mantenerse muy activos, por ejemplo, mentalmente, cerebralmente. Uno ve que envejecen de una manera diferente.
Es decir, el autocuidado es algo que no debemos olvidar. También existe el otro extremo, también existe la persona que se obsesiona en el autocuidado, eso también existe. Es como un desbalance, por eso en este retiro estamos tratando de tomar una aproximación integral. No es que me voy a dedicar únicamente a mi autocuidado físico, mental, cerebral, emocional, afectivo y únicamente para vivir para mí, sino que es una dimensión. Hay que cuidar también las otras, la parte pastoral, la parte espiritual, la parte académica o intelectual. Podemos hacernos esta pregunta, después de la sanación, que uno puede durar sanándose toda la vida, pero después de la sanación, ¿qué sigue? O esta otra pregunta, ¿nos sanamos para qué? ¿Cuál es la meta humanamente hablando? La meta humanamente hablando se suele describir con la palabra madurez. ¿Qué es una persona madura? Aquí tengo un texto que está tomado del documento Optata Totius del Vaticano II. Sabemos que este es un documento que habla de la formación de los sacerdotes. El número 11 de ese documento, de una manera muy concisa, nos da unas pistas interesantísimas sobre la madurez. Porque hay una cosa que tenemos que entender, y es que la madurez siempre se describe en términos de virtudes. La madurez siempre se describe en términos de virtudes, es decir, hay signos externos claros que muestran si hay o no hay madurez en una persona. Y la otra idea importante es que la virtud no se adquiere sino con un camino, y ese camino se llama formación de hábitos. Esa formación de hábitos es precisamente el ejercicio, el autocuidado que hay que tener. Una vez un periodista estaba caminando por los jardines de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y veía esa belleza de jardines muy sencillos, no es que tuvieran plantas rebuscadas, sino que todo estaba en su sitio, bello, bien organizado, bien cuidado. Estaba precisamente trabajando uno de los jardineros ahí, le dijo, ¿cómo se logra un jardín de estos? Y él dijo, lo mismo que en todas partes, hay que cortar el pasto, hay que quitar la maleza, hay que hacer eso 7, 8 siglos y usted tiene este jardín. Hay que hacer eso 7, 8 siglos. Es la constancia en el trabajo, es la formación de hábitos. Muchas veces, hermanos, una cierta comodidad, pereza, fatiga, mediocridad, una cosa pegajosa se nos va metiendo, y esa realidad pegajosa de mediocridad, de pereza, hace que uno deje sin cultivar amplias zonas del propio corazón y de la propia vida. La falta de cultivo, la falta de cuidado, pues lamentablemente nos lleva a resultados muy pobres, que luego el pueblo lo sufre. Por ejemplo, una persona que se descuida en su preparación, en su formación, seguramente va a tener una predicación que es de un nivel pobre, muy pobre, en comparación con lo que la misma persona hubiera podido dar. Aquí no se trata de comparar a nadie con nadie. Se trata de que tú pienses, ¿quién soy yo frente a lo que yo mismo podría ser? Esa es la verdadera batalla. Las comparaciones de que este predica o no predica, o trabaja o no trabaja mejor que otro, no son las más útiles. Y muchas veces lo que traen es frustración, envidia, celos. Yo te invito en este tema de la madurez, te invito a que te mires
delante de lo que tú podrías ser. Esa es la verdadera batalla. Y en esa batalla, pues muchas veces uno descubre que ha sido descuidado, que ha sido lento, que ha sido perezoso. Por supuesto, la mayor parte de nosotros vivimos corriendo, vivimos cortos de tiempo, vivimos agobiados, desgarrados en medio de muchas solicitudes. Eso es cierto, eso es verdad. Pero entonces la gran pregunta es, ¿en qué está nuestro descanso? ¿En qué está nuestro entretenimiento? Porque una cosa que está sucediendo es que la pobreza de nuestro entretenimiento, la pobreza de nuestro descanso, en vez de ayudarnos a crecer, más bien nos vuelve más materialistas, más sensualistas, más consumidores, más dependientes de lo que ofrece el mundo. Por eso se necesita una sabiduría para el autogobierno, sabiduría para manejar el propio tiempo, las propias fuerzas. Uno de mis formadores, allá en el siglo pasado, recuerdo que siempre que volvíamos de vacaciones o de un tiempo así en la casa, siempre nos tenía la misma pregunta: ¿qué libro leíste? Esa es una crisis que tenemos hoy en la humanidad. No estamos leyendo, cada vez estamos leyendo menos. Nos estamos, en cierta manera, volviendo adictos únicamente al video, a lo superficial, al flash, la última noticia. Ya que varios veo que mencionan el tema del oído, hay formación que puede llegar por el oído, claro está, hay buenos podcasts, por ejemplo, cosas así. Pero yo creo que se entiende la idea. Nuestra manera de informarnos es una manera muy fragmentaria, y como está tan fragmentada la información, no llega a construir en nosotros un verdadero pensamiento. El pensamiento humano requiere de estructura, porque es la estructura la que forma opiniones, la que forma criterio. Una persona que tiene 1000 flashes de información en la cabeza no tiene criterio, tiene solamente 1000 flashes de información. Entonces, pues esa es la importancia del tema de la madurez. Es una tarea que requiere reestructurar cosas, reestructurar horarios, organizar tiempo, organizar recursos, evitar, o por lo menos poner en su sitio, limitar la satisfacción fácil. Si usted investiga un poco, se puede hacer en internet, cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales. Básicamente son motores de dopamina. La dopamina es uno de los neurotransmisores más conocidos. La dopamina es esa pequeña sensación de felicidad o de placer que uno puede tener con las cosas más sencillas, muchas de ellas perfectamente lícitas, otras no tanto. Comer una cosa sabrosa, ver un buen paisaje, encontrar el rostro de un amigo, de una buena amiga, eso produce dopamina. La dopamina funciona en microgramos, miligramos, son cantidades ínfimas, pero son realmente un motor muy grande dentro de nuestro cerebro. Entonces las redes sociales están hechas a base de estimulación de dopamina. Usted mira un video agradable o chistoso o sensual, lo que sea, lo mira, hace el gesto típico, ¿cierto? Ese scroll o swipe, o el nombre que le demos, casi siempre usamos inglés. Usted lo va pasando y mira otro video, y mira otro video, y mira otro video, y se le pueden ir 3 horas
viendo videitos, simpáticos unos o tiernos o lo que sea. Entonces, entrar en el camino de la madurez es aprender a manejar la dopamina. Porque si usted lee, por ejemplo, una buena novela, no necesariamente estamos hablando en este momento de cosas de teología, filosofía, ciencia. Imaginémonos que usted lee una buena novela, un clásico. Usted va a leer un clásico. La experiencia de leer es muy diferente porque usted no encuentra en cada párrafo algo fantástico, emocionante, placentero. El ejercicio de la lectura lo obliga a usted a posponer la gratificación. Le preguntaban a un gran educador, ¿qué es lo que se necesita para educarse en la madurez? Y la respuesta magistral de este hombre es aprender a posponer la gratificación. ¿Qué es una red social? Es la trivialización, el abaratamiento de la gratificación. Cuando usted encuentra el video que no le gusta, un gesto y viene otro. Le gustó, lo mira 2, 3 veces, gesto y viene otro, y viene otro, y viene otro. La gratificación es inmediata. Si usted quiere de verdad trabajar en su madurez humana, el camino se llama posponer la gratificación. Eso se puede hacer con la lectura, pero se puede hacer de otras maneras. Por ejemplo, hay personas que son muy buenas con el arte, pintar, por decir algo. Observe que el ejercicio de pintar un buen cuadro es demandante, pero muy demandante. Un buen cuadro, estoy suponiendo que usted tiene habilidades artísticas. Yo, por ejemplo, no las tengo prácticamente para nada, pero si usted las tiene, hacer un buen cuadro le puede tomar semanas, incluso meses, hasta que al fin queda. Usted trabaja meses hasta que al fin. Esa expresión, hasta que al fin, se llama posponer la gratificación. Y eso es lo que lo hace madurar a uno. Por el contrario, la gratificación inmediata, la gratificación barata, el mercado de la dopamina, lo mantiene a usted inmaduro. Se nota, por ejemplo, en un bebé. Muchos bebés encuentran muy satisfactorio chupar, mamar. Utilizan eso que llamamos comúnmente en Colombia un chupo. Y usted sabe lo que pasa cuando el niño está entretenido con el chupo y usted se lo quita. Inmediatamente se queja, llora, porque necesita esa gratificación. La gratificación inmediata nos vuelve inmaduros, nos estanca en la inmadurez. Casi todos los vicios en los que puede caer un sacerdote empiezan por gratificaciones inmediatas. Eso incluye el cigarrillo, eso incluye el consumismo, eso incluye pornografía. El caso de la pornografía es bien interesante y está muy estudiado, porque construir una relación significativa y grata con una persona, por ejemplo, con una amistad, toma mucho tiempo, mucho esfuerzo. Por supuesto, tener buenos amigos, buenas amigas es algo muy grato, pero toma mucho tiempo, hay que posponer la gratificación. La pornografía es dopamina barata. Una imagen, otra imagen, una película, lo que sea, es algo barato. En cierto sentido, la gratificación inmediatista es la prisión de la inmadurez. Y por supuesto, cuando estamos aprisionados por la inmadurez, somos incapaces de esfuerzos sostenidos. Esto es lo más grave.
incapaces. Luego vamos a ver el texto de Optat Antiotius, este número 11. Y usted se dará cuenta de cómo lo que aparece ahí. El texto conciliar dice, se necesita resiedumbre de alma. Piense usted, por ejemplo, un párroco. Yo admiro profundamente la vocación de mis hermanos diocesanos. Muchos de ustedes son unos guerreros impresionantes. Llegar a un lugar donde hay hostilidad, donde hay indiferencia, donde hay malos recuerdos de la iglesia, como les ha tocado a varios de ustedes llegar a esos lugares, y empezar a construir comunidad, que es más difícil que construir un templo, y construir un templo requiere muchísimo. Empezar a construir comunidad, usted necesita esfuerzo sostenido. Después de un larguísimo esfuerzo, vendrá una gratificación que se traduce en ¿qué? Una comunidad viva, una comunidad evangelizada, alegre, unida, solidaria, una comunidad creyente, gozosa de testificar a Cristo. Pero eso requiere esfuerzo sostenido. Si usted llega a un lugar difícil y después de 3 días dice, yo aquí no tengo nada que hacer, aquí no hay nada que hacer, usted con eso está mostrando que lamentablemente falta esa resiedumbre. Entonces, lo propio de la madurez es la capacidad del esfuerzo sostenido y la satisfacción postergada. Por el contrario, lo propio de la inmadurez es el inmediatismo, la gratificación próxima, el atajo para buscar el placer, materialismo, consumismo, todo lo que ya hemos dicho. Pero se puede trabajar en la madurez. La madurez no llega automáticamente. La madurez no la dan los años. Uno puede tener muchos años y ser un niño caprichoso, que sigue repitiendo el esquema de me quitaron el chupo, lloro. ¿Y cuáles son nuestros llantos? Lágrimas no nos salen muchas, pero ¿sabe cuáles son nuestros llantos? Nuestros llantos son la murmuración. Nuestro llanto es que me siento agredido y entonces a quejarme, a murmurar, a armar grupito para atacar, para contestar. En el fondo es un niño al que le quitaron el chupo. Por eso necesitamos madurez. Madurez para tener ese esfuerzo sostenido. No estoy diciendo nada distinto de lo que dice el Evangelio. El Evangelio nos habla precisamente de esa clase de esfuerzos. El Evangelio nos habla de la abnegación. Tal vez es la palabra que más se acerca a la resiedumbre de la que habla el concilio. La abnegación. ¿Y en qué consiste esa abnegación? Pues literalmente lo que quiere decir es negarse a sí mismo. Nada grande se puede lograr sin abnegación. Ya les contaba en la breve meditación de la mañana esa frase, ese pensamiento que me gusta tanto del Papa Francisco en una de las varias reflexiones que hace sobre el buen samaritano. Aquello de que el buen samaritano tuvo que posponer su agenda, tuvo que posponerse. Ser un buen sacerdote requiere posponerse muchas veces. Esta conversación, esta larga conversación con una persona que ni me interesa ni me cae bien, no es lo que yo quisiera estar haciendo ahora, pero aquí estoy sembrando, pero esto es lo mejor que puedo hacer, voy a posponerme. La gran pregunta es, ¿y cómo va a aprender a posponerse
el sacerdote que vive en la inmadurez, en el inmediatismo, en la gratificación instantánea. Por eso necesitamos crecer en la madurez, necesitamos cultivarnos, porque todos, casi todos nuestros trabajos requieren grandes dosis de abnegación. No es solamente cuando nos dicen vas a ir para tal lugar o para tal otro sitio, que tal vez no es el que más me gustaría a mí. No es solamente ahí. En la misma labor cotidiana, incluso en cosas tan sencillas, pero tan necesarias para nosotros, como es la celebración de los sacramentos. ¿Quién de nosotros podría decir honestamente, tal vez hay días de fervor en que uno lo puede decir, pero creo que la mayor parte de nosotros no podría decir honestamente, me muero de ganas de sentarme en ese confesionario? Creo que uno no lo diría, pero hay que posponerse. Y ese posponerse, ese posponer la gratificación, ese sostener el esfuerzo, es el que va haciendo la comunidad. Hay días en que uno se siente fervoroso y quiere mucho hacer oración, y hay muchos otros días en que no. Pues ahí es donde está el punto. No se puede cultivar una vida espiritual, no se puede cultivar sin ese nivel de posponerse. Por eso veo yo la sabiduría de lo que dijo aquel pedagogo. La única manera de crecer en la madurez es posponer la gratificación. Nosotros los cristianos, y en esto somos herederos de los judíos, deberíamos saber mucho de esto. Porque si usted mira las prácticas típicas de piedad del judaísmo, que son el ayuno, la oración y la limosna, todos son un postergar la gratificación. Ayunar es ese posponer la gratificación. Siempre, tanto en el judaísmo como en nuestra fe cristiana, el ayuno tiene un freno, tiene un stop, tiene un pare. Por ejemplo, vienen las prácticas cuaresmales, pero eso se para, viene un tiempo pascual. Ya San Agustín decía, en Pascua descansamos de los ayunos. ¿Qué quiere decir esto? Que el que está ayunando está posponiendo la gratificación. El que da una limosna está posponiendo la gratificación. Con todos estos ejemplos, amigos, lo que quiero decir es que usted y yo sí podemos hacer algo para crecer, para madurar, para mejorar. Sí podemos hacer algo eficaz, que se resume en esa frase que ya la he dicho quizás demasiadas veces: posponer la gratificación. Es decir, aprenda a sembrar sin esperar que lo que sembró en la mañana ya dé cosecha en la tarde. Aprenda a trabajar. El texto que les quiero compartir del concilio de Optatantotius 11 dice: obsérvense exactamente las normas de la educación cristiana y complétense convenientemente con los últimos hallazgos de la sana psicología y de la pedagogía. Es lo que estamos tratando de hacer aquí. Tratar de aplicar sana psicología y pedagogía. Por medio de una educación sabiamente ordenada, hay que cultivar también en los alumnos la necesaria madurez humana. El verbo es ese, cultivar. Esto no se da espontáneamente. Y está demostrado que no puede funcionar desde fuera. Tiene que haber una decisión tuya, una decisión personal tuya. Y esa decisión la puedes tomar en este retiro. La decisión personal es esa: voy a trabajar en mí. Acuérdate lo que le decía Pablo a Timoteo: cuídate tú y cuida la doctrina. Doctrina, señal de todo la labor pastoral, lo que hay que enseñar.
Porque es que doctrina realmente, en ese griego, esa didaje de la que habla la doctrina, no es únicamente el contenido, sino el acto de enseñar. Pero antes le dice, cuídate tú, cultívate, cultívate. Pero este texto es maravilloso. Este texto del número 11 de este decreto, mira lo que dice: cultivar la necesaria madurez, la cual se comprueba, sí hay señales, y uno tiene que trabajar en esas señales, o sea, en la autenticidad que lleva esas señales. Se comprueba sobre todo en cierta estabilidad de ánimo, facultad, yo voy a dar después la lista completa, facultad de tomar decisiones ponderadas, recto modo de juzgar sobre los acontecimientos y los hombres. Esfuércense los alumnos, aquí sigue el tema de la madurez, en moderar bien su propio temperamento. Hay una tentación que uno siempre tiene, y es la de decir, yo soy así, yo soy así. Como le escuchaba una vez a un predicador, el que dice yo soy así, ya renunció a crecer, ya renunció a convertirse, ya renunció a cambiar, ya renunciaste a la mejor versión de ti mismo. Cuando tú dices es que yo soy así es meterse en un sarcófago, es congelarse, es impedir el necesario cambio. Moderen bien su propio temperamento, edúquense en la resiedumbre de alma, aprendan a apreciar en general las virtudes que más se estiman entre los hombres y que hacen recomendable al ministro de Cristo. Que hacen recomendable al ministro de Cristo. San Pablo decía, en todo damos pruebas de que somos servidores de Dios. Si hay una cosa que no puede ser el sacerdote, es subjetivista. Es decir, que mis intenciones, lo que yo pienso, uno no puede quedarse en eso. Nosotros somos esencialmente personas públicas. Somos personas que estamos a la vista y al servicio de otros. Por eso tienen su importancia aquellas virtudes que más se estiman entre los hombres y que hacen recomendable al ministro de Cristo. A nadie le damos motivo de escándalo, decía Pablo. Si por ejemplo, hombre, yo vengo de una familia muy espontánea, muy ruidosa. Desde niño el lenguaje era abierto, un poco grosero, mejor dicho vulgar, pero así soy yo. Si usted se queda en que así soy yo, usted está faltando a la caridad propia de su ministerio. ¿Por qué? Porque si la vulgaridad suya aparta a otros, cierra puertas al evangelio para otros, entonces usted no está cumpliendo con lo que aquí se dice, las virtudes que hacen recomendable al ministro de Cristo. Alguien podría decir, pero es que yo con mi lenguaje espontáneo también atraigo gente. Entonces busque la manera de no perder su espontaneidad. No la pierda, pero una cosa es que usted es espontáneo y otra cosa es que usted es vulgar. Por eso hay que cultivar lo que es útil para servir a nuestra gente. Eso es caridad. Y aquí da ejemplos de esas virtudes que hacen recomendable al ministro de Cristo. La sinceridad de alma, la preocupación por la justicia, la fidelidad en las promesas, la urbanidad en el obrar,
la modestia unida a la caridad en el hablar. Entonces, reuniendo todo eso, hice una pequeña lista de las 10 características de la madurez humana para ir cerrando las reflexiones de este día. 10 características. Y luego en el material que se les va a distribuir, que también me han ayudado a prepararlo, yo trato siempre de asesorarme lo mejor que puedo para los retiros. Hay una lista de preguntas sobre madurez humana. Buenísima. Puedo decir que es buenísima porque yo la he aplicado, yo la he revisado, me la he aplicado yo mismo. Me parece muy bien hecha. Ese material lo van a recibir ustedes después de esta conferencia. Sirva la propaganda para decirles que es bueno que aprovechemos esos tiempos de reflexión que nos da el horario es amplio. Sin agobiarse, sin estresarse, pero saque tiempo y por supuesto conserve esos materiales, porque eso le sigue sirviendo a uno después. Entonces, las 10 señales de madurez, de acuerdo con este documento conciliar, cuánta sabiduría, Dios mío, hay en el Concilio Vaticano II, es impresionante. 10 señales. 1, estabilidad de ánimo. En cada señal vamos a decir al contrario. ¿Qué es lo contrario de la estabilidad de ánimo? La persona impredecible, caprichosa, variable. No se sabe cómo amaneció hoy. Hoy saluda, mañana no, hoy hace buena cara, mañana no se sabe. Oye, ¿qué le pasó a fulano? No sé, tiene una cara de tote, hay una cosa que uno no sabe. La estabilidad de ánimo. ¿Qué es lo grandioso de la estabilidad de ánimo? Que se puede contar con la persona. Cuando la persona tiene estabilidad de ánimo, que también se llama ecuanimidad, la persona que tiene ecuanimidad, que tiene estabilidad de ánimo, es una persona con la que se puede contar. Uno sabe a qué atenerse. Segunda señal de madurez, decisiones ponderadas. ¿Qué es lo contrario de las decisiones ponderadas? Pues las decisiones atropelladas. ¿Y qué es lo que pasa con las decisiones atropelladas? Que normalmente requieren marcha atrás, retractación, inestabilidad, pérdida de autoridad. Esa persona que decide atropelladamente, luego tiene que corregirse, luego se disculpa, que ya no, que ahora se hace esto, espere, no, mejor se hace esto. Eso desacredita radicalmente la autoridad. Y voy a decir algo que puede sonar impopular. Así como nosotros somos gente para el pueblo, somos servidores para el pueblo, parte de nuestro servicio significa autoridad. Y no estoy diciendo nada raro. Acuérdese que de Cristo que decían, enseña con autoridad. Es importante que usted, querido sacerdote, tenga una palabra que pesa, una palabra que se toma en serio, que cuando usted aconseja una cosa, la gente sienta, eso tiene que estar bien dicho. Que cuando alguien escucha una predicación suya, sienta, eso está bien pensado. Hay que tener autoridad. Solo el que tiene autoridad puede ser líder del rebaño. Y necesitamos ser líderes para poder llevar la gente, no hacia nosotros, por supuesto, sino hacia Cristo. Pero es que si no tienes autoridad no los llevas a ninguna parte. Tercera señal de madurez. Recto modo de juzgar. Me parece estar viendo a mi maestro de estudiantes, lo llamamos los dominicos, el equivalente al rector del seminario. Me parece estar viendo al mi maestro de aquellos años.
cuando nos explicaba sobre estos temas. Y decía siempre él, el recto modo de juzgar se conoce al escuchar las personas. Lo típico del inmaduro es que es extremista, no matiza. Sus opiniones son siempre así, extremas. El recto modo de juzgar siempre consiste en tratar de ver en qué tiene razón el otro. Que hay una denuncia, en qué tiene razón. Que hay una tendencia política, una línea política que no me gusta, en qué tiene razón. El recto modo de juzgar se gobierna por buscar precisamente la verdad, por buscar el bien, en dónde está lo bueno, en dónde está lo correcto. Cuarto, la madurez se caracteriza por el dominio propio. Lo contrario del dominio propio es la impulsividad, el comportamiento atropellado, la imprudencia. Quinto, la madurez se caracteriza por la resiedumbre de alma. Está relacionada con la virtud de la fortaleza. Hoy hay una palabra que todos hemos escuchado, probablemente nos gusta, la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de reponerse cuando las cosas salen como no queríamos. La resiliencia tiene que ver con esta resiedumbre. Usted habla, por ejemplo, con un vendedor. Tengo varios amigos que están en el mundo del comercio. Me decía uno de ellos, vendedor de autos, de carros, me decía, la primera clase que te dan cuando te enseñan a vender es cómo vencer el no. Yo creo que en el seminario deberían darle a uno una clase de eso. ¿Cómo vencer el no? Porque muchas personas, con la mejor buena voluntad, quieren compartir el mensaje de la fe, pero no están preparadas para recibir el no. El no de que me ridiculizan, el no de que a nadie le importa, el no de que se burlan, el no de que calumnian. El maestro estudiante, ya les conté que es como el rector del seminario para ustedes. El maestro estudiantes nos decía una cosa en uno de los últimos retiros que yo tuve con él. Equivale a lo que estamos hablando aquí de la resiedumbre. Nos hizo todo un retiro espiritual sobre la frustración. Bueno, era un retiro de un día. Un retiro sobre la frustración. Y el mensaje que él quería darnos era, a usted no siempre le van a salir las cosas bien. La gente no siempre lo va a entender. La gente no siempre lo va a querer. Los mejores esfuerzos y las mejores intenciones suyas también fracasan. Prepárese para eso. Prepárese para no alcanzar el resultado y sin embargo seguir. Es uno de los retiros que yo más recuerdo y créame que he tenido muchos. Es un retiro magnífico. Prepárese para la frustración. Pero no la frustración llorona, cobarde, perdedora, sino la frustración del que dice, no lo logré, me levanto y sigo, me levanto y sigo. Esa es la resiedumbre. Hoy algunos hablan de que estamos con una generación de cristal, ¿se han oído esa expresión? Que cuidado con la generación de cristal. Es una manera de decir que estamos perdiendo resiedumbre. Tengo un plan pastoral magnífico para mi parroquia. Lo he diseñado con los mejores expertos, he leído mucho, he orado mucho y me voy a lanzar a mi proyecto.
proyecto maravilloso de evangelización. Fracaso total, no aparece la gente, no responde, no ayuda, nadie apoya. Llovió y se fue la luz. Ahí está la resiedumbre. Ahí está la resiedumbre. La resiedumbre no es terquedad, es también la capacidad de aprender. Por eso hay otra frase muy bonita que dice: yo nunca pierdo, o gano o aprendo. Es bonita esa frase. Yo nunca pierdo, o gano o aprendo. Porque uno tiene que aprender. No quiere decir que todo lo que se le ocurre a uno está bien pensado. Hay que aprender. Pero ese querido padre que vive todavía, el que fue rector mío, está bien mayor, pero vive. Nos dio ese retiro, no se me olvida. Era formándonos en la resiedumbre. Sexto, sinceridad al expresarse. No requiere mucho comentario. Séptimo, amor a la justicia. ¿Cómo nos ha predicado el amor a la justicia este Papa Francisco? Lo ha predicado con esta expresión que él la dice de muchas maneras. Y los que no. Esa es como una obsesión que él tiene. Y los que no han recibido el mensaje. Y los que no creen. Y los que no le importan al Estado. Y los que no tienen un hogar feliz. Y los discapacitados. Y los que no tienen patria y los que no tienen trabajo. De alguna manera el Papa Francisco quiere que nosotros seamos santamente obsesivos con esa pregunta, que es una pregunta que lo está continuamente sacando a uno de su círculo, de su zona de confort. Y los que no, por eso él siempre, yo no sé cuántas veces ha predicado eso, que no podemos sentarnos a esperar en el despacho o en el confesionario a que llegue la gente. Claro que él mismo también ha dicho de lo bueno que es el confesionario en el momento adecuado. Pero la imagen se entiende, la imagen es que hay que salir, la imagen es que hay que preocuparse. Porque ustedes saben que en estos países nuestros queridos, a veces usted tiene 8, 10 grupos apostólicos y son las mismas 15, 20 personas que van circulando, se cambian la camiseta, se ponen otra gorra y ahí siguen en el otro grupo. Entonces, el amor a la justicia es siempre preguntarse qué está pasando con aquellos a los que no les llega el mensaje. Porque cuando se habla de justicia, muchas personas piensan solo en lo económico o en lo material, pero uno tiene que preguntarse, ¿y el evangelio no es también para ellos? Hay una francesa que fundó una comunidad religiosa en el siglo XIX. Ella se llamaba Eduviges Portalet. Y esta mujer me parece a mí un testimonio muy interesante, porque ella se dio cuenta que toda la educación, toda la catequesis se hacía usando los ojos, cartillas, dibujos, afiches, lo que sea. Y a ella le preocupaba mucho los niños y las niñas ciegos. Eso es amor por la justicia, porque la pregunta de ella era, ¿y estos niños que carecen de la vista no tienen derecho entonces? ¿Qué pasa con el derecho al evangelio? Oiga esa frase. ¿Qué pasa con el derecho al evangelio en esos niños? Y fundó una comunidad apoyada por el hoy beato Jacinto María Cormier. Fundó una comunidad dedicada a eso. Después esa comunidad se ha ido expandiendo. Son las dominicas de la Inmaculada Concepción, que con ese título hay varias comunidades. Bueno, esta es una.
Ese es el amor a la justicia. No es solamente preocuparse por la parte material, sino preocuparse por el derecho al evangelio que tiene la gente. Octavo, señal de madurez, la fidelidad a las promesas. Creo que se entiende solo. Noveno, el buen trato. Uno no tiene que ser un señorito supereducado, pero tener un trato que no aleje, que no fastidie, que no haga ruido. Si usted tiene que llevar un mensaje, no sea usted el ruido que interrumpe, que bloquea, que perturba su propio mensaje. Procure usted que el mensaje llegue lo más fácil, lo más limpio, lo más libre posible a todos. Y por último, la modestia unida a la caridad. ¿Qué querían decir aquí los padres conciliares con modestia? Probablemente se refieren a ese lenguaje humilde, ese lenguaje sencillo y limpio que ayuda a que el mensaje llegue. Una palabra que está libre de arrogancia, de exhibicionismo, de cualquier otra cosa. La persona madura no necesita decorar su lenguaje. Esta pequeña lista, solo la lista, el texto del concilio ustedes lo tienen, es el número 11 de Optat Tanto Tius. Pero esta pequeña lista, pues la voy a compartir también para que si a alguien le puede servir, pues que la tenga. Vamos a terminar, como de costumbre, con una pequeña oración. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a crecer, a madurar. Espíritu Santo de Dios, que moviste al apóstol San Pedro para que nos dejara estas palabras: creced en la gracia y el conocimiento del Señor. Espíritu Santo, que inspiraste al apóstol San Pablo para que dijera que cada uno de nosotros estaba llamado a crecer para ser parte de ese cuerpo de Cristo. Espíritu Santo, sé tú el amor de nuestro crecimiento. Despiértanos, espabilanos, para que podamos trabajar en nuestra propia viña, como la llamaba Santa Catalina. Que no sea nuestra pereza, nuestra mediocridad la que triunfe. Que cada uno de nosotros sea un triunfo de Cristo. Que cada uno de nosotros se vaya convirtiendo por el poder del Evangelio y por el carácter de una voluntad formada, se vaya convirtiendo en una página de gracia, en una buena noticia. Haz de nosotros, Espíritu Santo, una buena noticia, y que al volver de estos días de retiro a nuestros lugares de trabajo, podamos ser noticia de alegría, de consuelo, de esperanza para nuestro amado pueblo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.